Bueno, continuando con el curso de tratamiento de datos, lo que ahora corresponde aprender es la propagación de errores, ¿no? ¿A qué se refiere con propagación de errores? Eh, Hablamos de propagación debido o es necesario aprenderlo porque muchas veces, no sé, en laboratorio se podría decir, bueno, en distintos laboratorios no se cuenta con el equipo necesario para realizar o para medir eh, todas las magnitudes que yo deseo. Por ejemplo, si tenemos un cubo de la siguiente manera, vamos a comenzar con un pequeño ejemplo. Yo tengo un cubo de esta manera, ¿no? Este cubo mide una longitud eh, L de lado, ¿no? Este cubo mide una longitud L, bueno, su lado, ¿no? Entonces acá también debería ser L y acá también debería ser L, ¿no? Entonces, cómo yo podría, bueno, y también me dan el número de datos de la longitud, por ejemplo, yo puedo colocar N y L, ¿no? En una tabla. Entonces, yo tengo medida número uno, 2, 3 y 4, por ejemplo. Y la longitud mide 2,1, 2,2, 2,1 y 2,1 también, ¿no? 2,1. Bueno, cambiaremos. 2,3, por ejemplo. Tal vez podría apreciarse un error mayor, ¿no? En algún lado, alguna falla que podría tener el cubo, ¿no? Entonces, nosotros ya sabemos calcular justamente el intervalo de confianza de la longitud. Es decir, yo puedo calcular L, que es igual a L promedio, más menos el error de L. Ese intervalo de confianza sí es posible calcular, ¿no? De manera, podríamos decir, directa, ¿no? Esto es una medida, podríamos decir, directa, ¿no ve? Entonces, el cálculo de su intervalo, su desviación, su promedio, etcétera, etcétera, se calcula a base de una medida directa, ¿no? Pero, ¿qué pasa si yo quiero determinar el volumen de dicho cuerpo, del dicho cubo, ¿no? Y no cuento con el equipo requerido, ¿no? Por ejemplo, en física 2 ya se ve un poco cómo calcular volúmenes con distintos teoremas, ¿no? Entonces, ¿cómo yo puedo calcular el volumen? Yo puedo decir, fácil, entonces. Yo sé que el volumen de un cubo es igual a su lado elevado al cubo, ¿no ve? Yo conozco esa ecuación, ¿no? La ecuación teórica, ¿no? Pero el hecho de que use una fórmula ya me indica que esta medida, este valor, va a ser indirecto, el volumen, ¿no? Entonces, eh, ahí surge la duda en la cual se dice, entonces, ¿cómo yo hago para hallar el error del volumen? ¿No? Yo no puedo decir, y es incorrecto, bueno, ¿cómo yo hago para hallar el intervalo de confianza? Yo no puedo decir el volumen es igual al volumen promedio más menos eh, este valor, pero yo no sé cuánto vale. Yo no puedo decir directamente por ejemplo, ¿cómo es el cubo? Yo ya sé que eh, ¿cómo es el cubo? Yo puedo decir lo siguiente, longitud elevado al cubo, en promedio. No hay mayor problema, ahí sí no hay problema, ¿no? Pero ¿dónde sí hay? Yo no puedo decir el error de
la longitud y esto lo elevo al cubo. Fácil, ¿no? Ya he hallado el error del volumen, ¿no? No se puede. Es necesario calcular el volumen promedio y el error del volumen, ¿ya? Es necesario hacer ese cálculo, no es directo, ¿ya? A eso se llama propagación de errores. Yo me voy a encargar de propagar mi error, ¿no? Entonces, ¿cómo yo puedo determinar dicha propagación, ¿no? Bueno, ¿cómo yo puedo hacer esto, ¿no? Podemos desglosar la propagación de errores en función a ¿cómo se dice? Distintas operaciones. Se puede propagar o se puede desglosar la propagación de errores en función a las operaciones que utilicemos, ¿no? Por ejemplo, ¿qué pasa si yo tengo lo siguiente? ¿Qué sucede? Yo puedo colocar propagación de errores en sumas y restas. ¿Ok? Entonces, en sumas y restas, ¿qué yo tengo? ¿Qué tenemos? Por ejemplo, yo me voy a inventar. Yo tengo el área, por ejemplo, que va a ser igual a... no hablaremos de áreas, haremos de funciones. ¿Ok? Entonces yo puedo decir... sí, con mayúsculas. A va a ser igual a B más C, por ejemplo. Estoy dando un ejemplo. ¿No? Esta es la fórmula que voy a utilizar. ¿Qué sé yo? Será un perímetro, será... De alguna manera, esta es la ecuación que se va a propagar. A eso me refiero. ¿Ya? Esta es la ecuación que se va a propagar. ¿Cómo yo propago los errores? Simplemente hago lo siguiente. En sumas y restas, la propagación simplemente es lo mismo. Sus sumas, bueno, son sumas básicamente. Restas se asumen como sumas. ¿A qué me refiero? Yo digo que el error de A va a ser igual al error de B más el error de C. Y listo, pare de contar. No es nada más que eso. Ya. Yo tengo una fórmula, digamos. Yo digo que M es igual a N más, perdón, menos P. ¿Qué sucede ahí? Su propagación es lo siguiente. El error absoluto de M va a ser igual al error absoluto de N más el error absoluto de P. ¿Ok? En una resta, los errores se suman, ¿ya? Se cambia el signo. ¿Por qué? ¿Por qué dirán? Primero, es ilógico restar errores. Y segundo, que justamente lo que se trata de buscar con esto es la peor condición, la condición más desfavorable, ¿ya? Entonces, por eso, cuando existe una resta en la ecuación de propagación, su error igual debe sumarse. Entonces, a ver, vamos a acomodar esto de esta manera. Lo podemos llevar acá. Ahí. Ahora, ¿qué también viene? La propagación. Propagación en multiplicaciones. Multiplicaciones y divisiones. ¿Qué sucede en multiplicaciones y divisiones? Por ejemplo, aquí ya son mucho más, ya es mucho más, por ejemplo, ¿qué podría decir? Vámonos a la ecuación del área. Área, por ejemplo, de un rectángulo es igual a la base por la altura, ¿no? Se está dando una multiplicación. ¿Cómo yo propago el error? Bueno, propago en una ecuación cuando está multiplicándose, ¿no?
de la siguiente manera. Lo que simplemente hago es aplicar como primera parte logaritmos y después derivadas, bueno, diferenciales. ¿Ok? Esto es un método. También hay derivadas parciales. Derivadas parciales también se va a ver en algún momento cómo se utiliza. Pero lo que se puede hacer ahora es lo siguiente, ¿no? Yo aplico el método más, bueno, por ahora el método más accesible. Aplico logaritmos, ¿no? ¿Qué tengo entonces? Yo digo, el logaritmo de A va a ser igual al logaritmo de B. Y si se dan cuenta, por propiedad yo puedo separar, ¿ve? Al logaritmo de H. No sé si recuerdan, por propiedades de logaritmos, cuando está en producto se puede separar como una suma, ¿no? Y a esto, si ustedes recuerdan, la derivada de un logaritmo, bueno, sí, ¿cómo podría decirlo? La derivada de un logaritmo, digamos, va a ser igual a 1 sobre x, ¿no ven? Si ustedes recuerdan. Derivada del logaritmo en función de x, ¿no? Si ustedes recuerdan derivadas, y necesitamos hacer énfasis en esta fórmula, ¿ok? Entonces yo al derivar o al diferenciar, también podríamos decirlo como diferenciar, tengo lo siguiente, ¿no? Si yo diferencio, mejor dicho, podríamos decir diferenciando, más allá que derivar, diferenciando, ¿qué tendría? El diferencial de A por 1 sobre A. Esto va a ser igual, bueno, veremos de esta manera. 1 sobre A por el diferencial de A va a ser igual 1 sobre B, estoy primero sacando su, por el diferencial de B, más 1 sobre H por el diferencial de H, ¿no? Entonces estoy diferenciando toda mi ecuación, ¿ok? ¿Qué voy a obtener de esto? Nosotros en los diferenciales podemos entenderlo como valores muy pequeños, ¿ok? Entonces este diferencial pasa a ser el error de A sobre, y esta A, que es a partir de la derivada del logaritmo, sería A promedio. Va a ser igual a el error de B, ese diferencial se convierte en error sobre B promedio, más el error de H por H promedio, ¿no? Y esta sería mi propagación. Como se pueden observar, bueno, como pueden observar, sería fácil para mí decir, si es una multiplicación, yo multiplico. El error de A para mí va a ser el error de B por el error de H. ¿Ven? No, nos damos cuenta que esto está mal. Lo correcto es que mi ecuación incluya los promedios. ¿Ven? Entonces, de esa manera se puede hacer la propagación en una multiplicación. En una división, ¿qué cambiaría? Simplemente, si esto estaría dividiéndose, ¿qué sucedería? Esto sería un menos, esto también acá sería menos, pero acá ya pasaría a ser más, que prácticamente es lo mismo, ¿no? Entonces es lo mismo para una multiplicación o una división, ¿no? Por lo mismo que les mencioné hace un momento. Cuando restamos, el error sí o sí se va a sumar porque buscamos el caso más desfavorable. Y bueno, esa sería la introducción de la propagación de errores.